tardes a toda nuestra querida audiencia de este programa El Aula en su sección de Derecho Administrativo. Para este efecto, pues quiero agradecer a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, a la revista Tiempo de Derechos, al director, el doctor Rafael Estrada, y al director también, doctor César Ruiz, pues todo el espacio que nos permiten para abordar temas de interés en esta materia que es pues muy compleja y muy amplia y que siempre está presente a lo largo de nuestras vidas. En clase yo le digo a los alumnos que me permitan enamorarlos del derecho administrativo, porque está presente en todo lugar. Para donde volteen hay derecho administrativo y en todas sus actividades. Y es tan vasto que los temas son inagotables. Y en esta ocasión tenemos pues aquí también un tema que creemos de mucho interés, que es la estabilidad de la magistratura en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y es un tema que atañe también a otras materias, a estos tribunales que están en la órbita del Poder Ejecutivo y que, bueno, daría materia también a otro programa para ver este análisis o diseño constitucional. Pero en general en estos tribunales donde el mecanismo de designación de sus titulares pasa por la designación del presidente de la República y la Cámara de Senadores para ratificación. Aquí encontramos un grave problema en lo que es la administración de justicia y que repercute evidentemente pues en toda la sociedad. Es muy conocida la disposición, el señalamiento de los economistas, no de los juristas, de los economistas, de que una economía sana es aquella que cuenta con un sistema jurídico que proporciona estabilidad, que da seguridad y garantías jurídicas. Una economía que no cuenta con estas características, con un sistema jurídico estable, presenta muchos problemas. Y para hablar de este tema hoy hemos invitado a una gran especialista en todo el derecho administrativo y en particular en estos temas también del funcionamiento de los órganos jurisdiccionales administrativos, dentro de los cuales encontramos que originalmente nació como un tribunal fiscal de la Federación y que ha evolucionado a un tribunal de justicia administrativa, y los tribunales agrarios nacidos con la reforma constitucional de 1992 para, entre comillas, concluir el rezago agrario e impartir esta justicia agraria. Hoy, la verdad, estamos de plácemes porque contamos con la participación de la licenciada Guadalupe de la Paz Varela Domínguez, quien es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho y doctoranda por la Universidad Panamericana. Fuera del Poder Judicial ha sido becaria en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México, analista de la Dirección Jurídica del Banco Nacional de Crédito Rural, abogado subgerente en la Dirección Jurídica de Banca Cremi, directora de lo consultivo de la Procuraduría Federal de lo Consumidor, directora de amparos del Tribunal Superior Agrario y socia administradora entonces de un bufete, del bufete Ovalle Favela Sociedad Civil. En el Poder Judicial de la Federación ha desempeñado muy diversos cargos, ha sido secretaria de Juzgado de Distrito, secretaria de Tribunal Colegiado, secretaria de Estudio y Cuenta y coordinadora de la ponencia del señor ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue presidenta y vicepresidenta del Colegio de Secretarias y Secretarios de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del señor ministro Alberto Pérez Dayán. En el ámbito académico, también aquí participa activamente la licenciada Lupita de la Paz. Ha impartido cátedra en diversas instituciones en las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Administrativo y Amparo. Como pueden ustedes advertir de esta apretada síntesis curricular, porque si la mencionáramos toda nos llevaríamos medio programa, ella es una gran experta en todos los temas de la justicia administrativa y por esto consideramos pues muy conveniente para que nos ilustre sobre estos temas que atañen
a la justicia administrativa, y en particular porque la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia de la que a ella le correspondió pues elaborar pues el anteproyecto. A veces decimos elaborar la tesis, pero no, bueno, elabora el anteproyecto. Ya es proyecto cuando se lo aprueba su ministro y después es sentencia cuando lo aprueba el órgano jurisdiccional, el pleno de la sala o el pleno de la Suprema Corte. Pero Lupita elaboró este estudio que es muy interesante y tiene una gran trascendencia jurídica, como lo podrán ustedes advertir a lo largo de esta plática. Es la jurisprudencia 71/2022. Para muchos actualmente manejan con más facilidad el número de registro de la tesis. Se los voy a decir también, es la tesis 2.025.672, o como decimos los abogados en el argot judicial y académico también, la 202.5672. Esta tesis lleva por rubro suspensión en el juicio de amparo. Procede concederla en contra de la omisión de tramitar el procedimiento de ratificación en el cargo de magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Abandono de la jurisprudencia 92/2012 de la 10ª época emitida por esta propia segunda sala. Y esta tesis representa un parteaguas y una manera de advertir cómo se viene a resolver estos problemas que la realidad nos plantea, y que dejen el desamparo pues a los justiciables y también a los impartidores de justicia, porque revela una grave problemática en este sistema de designación de titulares de órganos jurisdiccionales, en donde interviene de un lado el presidente de la República para la designación y de otro el Senado de la República para la ratificación. Esta es una problemática muy grande, no solo en el Tribunal de Justicia Federal de Justicia Administrativa, sino también se reproduce en otros órganos. Casualmente en estos días surgió en la prensa una nota en un portal, se llama 24 Horas, el diario Sin Límites, y que corresponde a una investigación de Karina Aguilar, quien dice que el Senado tiene al menos 100 nombramientos congelados. Entonces da cuenta en su investigación Karina Aguilar y dice que faltan 22 magistrados electorales, 2 comisionados del INAI, 3 integrantes del Consejo Técnico de Educación, un magistrado de sala regional, que yo creo que ahí los datos están un poco invertidos en relación con la magistratura electoral, 5 magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral, que eso, bueno, pues eso responde a un mecanismo de propuesta de la Corte, no del presidente de la República, 2 vocales de la Junta de Gobierno del IPAB, etcétera. Pero incluso veamos cómo en estos cuerpos colegiados que tienen esta característica de una intervención de designación plural, es decir, de varios actores, la falta de oportunidad puede ocasionar importantes problemáticas en otros órganos, en órganos constitucionales autónomos, por ejemplo. Acabamos de ver apenas la designación del subgobernador del Banco de México. Tenemos nombramientos pendientes en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tenemos nombramientos pendientes también en la COFESE, etcétera. Entonces, esto tiene una grave repercusión en el funcionamiento de estos órganos y en el usuario final o en el destinatario final, que es precisamente pues los justiciables. Por estas razones, como les digo, esta tesis y el abandono de un criterio anterior, pues representa un parteaguas en nuestro sistema jurídico y nos permite advertir la importancia que esto tiene. Y aquí yo le quisiera pedir, y me van a disculpar ustedes, y ella también, que me dirige a ella de tú, pero bueno, nos conocemos de hace bastante tiempo y tengo el honor de contar con su amistad. Por ello, le puedo preguntar así directamente, ¿por qué conoce la Corte de este asunto, Lupita? ¿Qué nos puedes platicar de estos antecedentes? ¿Por qué es un incidente en revisión? ¿Por qué la Corte lo resuelve?
¿Qué pasó aquí? Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Carlos. Antes de dar respuesta a este comentario, a esta pregunta que me haces, yo quisiera agradecer a la revista Tiempo de Derechos, a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, al doctor Rafael Estrada Michel, desde luego a ti, Juan Carlos, al doctor César Ruiz, la amable invitación que me hicieran para participar en este foro de amigos preocupados por la administración de justicia y preocupados por el Estado de Derecho. Además de que a nivel personal, digo, el afecto que nos tenemos a los amigos que estamos aquí presentes, es el significado de la fundación, integrada por el ministro Aguirre Anguiano, a quien recuerdo con enorme gusto, con un reconocimiento extraordinario, mi maestro, mi jefe. Lo extraño y por eso es muy significativo para mí estar este día con ustedes en esta fundación. Perdón por la voz, pero bueno, lo quiero mucho al ministro Aguirre. Te agradezco mucho la invitación, Juan Carlos. ¿Por qué conoció la Corte de este asunto? Porque es un incidente de suspensión y es un incidente de suspensión cuya competencia es propia de los tribunales colegiados de circuito, juzgado de distrito, su primera instancia, suspensión provisional o suspensión definitiva. Si sube a queja o sube a revisión por su impugnación, el competente es un tribunal colegiado de circuito. Sin embargo, resolvió la Suprema Corte este expediente de revisión en incidente de suspensión. La Corte conoció, por virtud del ejercicio de una facultad de atracción prevista en el artículo 107, fracción 8 de la Constitución. Una nota importante de estas facultades de atracción consiste en que el asunto tenga una serie de características que lo hagan importante y trascendente, pero principalmente que el pronunciamiento que emita la Corte tenga un impacto relevante en nuestro sistema jurídico. Eso es lo primero que observaron los señores ministros al momento de ejercer la facultad de atracción. ¿Qué impacto tiene el pronunciamiento de un incidente de suspensión que no es menor? Podríamos, y esto los compañeros que forman parte del Poder Judicial, podrían pensar, es un expediente relativamente sencillo, el cuaderno de suspensión, pues es una apariencia de que sea relativamente sencillo. Es de una importancia enorme, porque la suspensión me permite conservar la materia del juicio de amparo y me permite, como en el ejemplo del que estamos hablando hoy en esta reunión, me permite incluso darle un efecto de tutela anticipada o de efectos restitutorios del derecho que se estima violado. La Suprema Corte tiene una tradición muy importante de poner especial atención a lo que es el funcionamiento de la administración de justicia en tribunales locales, me estoy refiriendo a poderes judiciales locales, y un especial enfoque a la justicia administrativa, a lo que antes era el Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Hay una doctrina muy amplia de este tipo de asuntos que llegan a la Corte no por un tema de constitucionalidad, sino por virtud de la facultad de atracción. Entonces, dentro de esta tradición, que podríamos llamarle, esta tradición de la importancia que le da la segunda sala a los temas de administración de justicia, de sus juzgadores, de las garantías judiciales y del impacto que tiene la administración de justicia, es que un tribunal colegiado le propone a la Corte el ejercicio de la facultad de atracción. ¿Por qué lo trajo la Corte? Por este impacto al que yo me refiero. El impacto en la administración de justicia de carácter administrativo ante un cúmulo importante de demandas de amparo que se han estado promoviendo por la omisión de tramitar la ratificación de juzgadores que durante 10 años ya demostraron desempeñarse con profesionalismo, con honestidad, con experiencia, y contribuyen a la buena administración de la justicia administrativa. Dentro de este interés especial que tiene la segunda sala, conocemos infinidad de criterios que hay sobre este tema, es que la Corte se asoma a esta problemática
de un número importante, insisto, de amparos, en donde el acto reclamado es la omisión de no ratificar a los magistrados de salas regionales que integran el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y, insisto, revisar qué ocurre con sus garantías judiciales que me permiten asegurar la independencia judicial, y esto desde luego en beneficio de los justiciables. Es la preocupación de la Suprema Corte. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Entiendo que tenemos un porcentaje importante de vacantes ya en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Corte pudo haber llegado a conocer quizá por contradicción de tesis, pero no iba a ser, no podíamos esperar a esa situación. Lo más eficiente era ejercer facultad de atracción en un incidente de suspensión, definir el criterio, y recordemos que con las reformas constitucionales de 2021 y la reforma a la ley de amparo, bueno, el pronunciamiento de la Corte en un expediente ya es precedente, y además de esta denominación de precedente, la importancia es que resulta obligatorio con un solo pronunciamiento. Entonces, conoció la Corte por eso, por virtud de un ejercicio de facultad de atracción y por la trascendencia que tiene en la administración de justicia de carácter administrativo, estas omisiones, incluso el sistema normativo de nombramiento y de ratificación de los magistrados que integran este órgano jurisdiccional. Es por eso que la Corte se involucró. Sí, muchas gracias. Esto nos revela que se trata de un tema de particular importancia, pues no solo para el justiciable quejoso, para el magistrado que no ha tenido este pronunciamiento sobre si continúa o no continúa en el ejercicio del cargo, sino también por la implicación que tiene el funcionamiento del órgano jurisdiccional en el cual se desempeña. Recordemos que ya en el contencioso administrativo tenemos juicios, digamos, en vía tradicional, también tenemos juicios en vía sumaria, en donde con el propósito de abatir grandes cargas de trabajo, se creó esta vía sumaria como un elemento para tratar de triplicar la fuerza de trabajo, por decirlo así, y poder tener más pronunciamientos. Y entonces es muy cierto lo que tú señalas, porque el quinto transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal pues llegó a disponer eso, que los magistrados del tribunal que a la entrada en vigor de esa ley se encontraran en el ejercicio de su encargo, continuarían su función hasta concluir el periodo para el cual fueron designados. Y luego le agregó el transitorio. Al término de dicho periodo, entregarán la magistratura sin perjuicio de que el tribunal pueda proponerlos, previa evaluación de su desempeño, de ser elegibles para ser nombrados como magistrados en términos de lo dispuesto por esta ley. El tribunal ha transitado por muchos sistemas. Ha transitado inicialmente un sistema de inamovilidad, que después ya no quiso el legislador y lo sustituyó por este sistema de nombramientos sucesivos. En la anterior ley, pues el nombramiento sucesivo, en esta última ley, le dice ya, entrega la magistratura. Pero aquí viene un problema de diseño y constitucional, porque es la constitucional la que establece, la constitución la que establece que los tiene que proponer o designar el titular del Ejecutivo. Sin embargo, lo que tú acotas es muy cierto, porque a la fecha datos empíricos nos permiten conocer que hay un aproximado de 200 magistrados, perdón, de 82 magistrados que están en esta situación. Y de hablar de 82 magistrados, se habla de un número enorme. De ellos, casi la mitad están en funciones todavía merced a juicios de amparo, suspensiones, etcétera. Y esto es lo que revela que el sistema de impartición de justicia está afectado, porque con todo el respeto y reconociendo evidentemente la importancia y la preparación de los secretarios del tribunal, pues no es lo mismo que esté prestando este servicio un magistrado titular que un secretario. Y además ahí hasta se les dan muchas problemáticas, porque hasta donde tengo entendido, a este secretario que tiene que desempeñar el cargo de magistrado, pues no le reponen la plaza.
Entonces tiene que hacer su función de secretario, tiene que hacer su función de magistrado, no gana lo mismo y además tiene el régimen de responsabilidades. Ahí sí, sí es responsable como si fuera magistrado en funciones. Claro. Por eso está provocado que muchos magistrados promuevan amparos ante esta omisión del Ejecutivo de pronunciarse respecto de su continuidad en el ejercicio de estos cargos. Y esto es lo importante. Por eso la Corte, como tú acotas y nos señalas, ejerció, pues advirtió que este era un asunto de especial importancia y trascendencia. Y a pesar de que es un incidente en revisión, dijo, pues yo lo conozco. Y eso es muy, muy importante, salvo tu mejor opinión, pero creo que esa es la importancia que tiene, ¿no? Y aquí, pues promoviendo el amparo, pues evidentemente se encontraron ante tal diversidad que los jueces negaban, otros concedían, y entonces, pues esto se va a la Suprema Corte en ejercicio, me parece a mí muy pertinente de esta facultad de atracción que tú nos detalles, Lupita. Pero, ¿qué pasa después? Síganos contando, síganos platicando. ¿Qué Ya. pasó después de que ya ejercieron esta facultad de atracción? Sí, ejercen eso, gracias Juan Carlos, la facultad de atracción por el impacto que tiene en la administración de justicia, no solamente, como bien lo mencionas tú, en beneficio de los quejosos, entiéndase magistrados, sino en general de la administración de justicia administrativa, porque ahora sí que los últimos afectados son los justiciables, ¿no? Ante esta serie de vacantes, la carga de trabajo tan alarmante que tiene este órgano jurisdiccional, ahora sí que de suma importancia, no se dan abasto, y ahora imagínate con esta serie de vacantes, pues peor aún, ¿no? Aunque tengamos secretarios con experiencia, como bien lo dices, no es lo mismo a que resuelva una persona designada en el cargo, en el entendido de que tiene eso, la experiencia, la formación, la responsabilidad de administrar justicia, de decidir y en materias tan importantes que involucra, ya lo decías tú al principio, el derecho administrativo. El derecho administrativo que puede ir desde un asunto aparentemente pequeño, no de mayor trascendencia, hasta, ¿qué te gusta? Grandes contribuyentes, ¿no? Todo un tema de preocupación hoy en día en la administración federal, ¿no? Los Sí, sí. recursos públicos, los impuestos. Creo que ahí tenemos un detallito que puede estar influyendo en estas omisiones. Entiendo y sí lo quiero recalcar, las opiniones son estrictamente personales en el entendido de que estoy en un foro académico. Y eso no me impide, por lo mismo no me impide ver con objetividad cuáles son los problemas que están ocurriendo en nuestro país y cómo impactan aquí en la administración de justicia. Regresando a lo que me preguntas, ejerce la sala por unanimidad de votos el ejercicio de la facultad de atracción. Se turna al ministro Pérez Dayán el expediente correspondiente y se procede a la elaboración del documento. ¿Qué decidió la segunda sala? Rápidamente les platico este antecedente. El quejoso es un magistrado de sala regional especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, nombrado en 2011 por 10 años, y nos encontramos en 2021, se aproxima la conclusión de su encargo por 10 años y se abre esa posibilidad de la que ya hablabas, esa posibilidad de ser ratificado por un periodo similar. Se acerca la fecha, insisto, es sujeto de una evaluación, así lo permite la ley y así lo exige, mejor dicho, la ley para efectos de ratificación. El magistrado es evaluado por la Junta de Gobierno del tribunal, evaluado positivamente, es un dato importante, y esto se envía al Pleno General del Tribunal de Justicia Administrativa para efectos de confirmar que su situación de evaluación positiva permite la condición para ser ratificado. ¿Sí? Se le avisa el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, manda el aviso a la Presidencia de la República de que existe una serie de
nombramientos que están próximos a vencerse de magistrados que tienen esta posibilidad de ser ratificados. Hay un silencio. Sigue pasando el tiempo, se sigue aproximando la fecha y le exigen al magistrado, además, entregar la magistratura, porque no hay respuesta en cuanto a su procedimiento de ratificación. Ante esta situación, el magistrado promueve juicio de amparo, en donde reclama el sistema normativo de designación, de nombramiento y de ratificación de los magistrados de sala regional, reclama la omisión de tramitar este procedimiento de ratificación y la orden, el oficio que le ordena entregar su magistratura. El juez de distrito admite la demanda, concede la suspensión provisional, celebra audiencia incidental y concede la suspensión definitiva. Porque está en riesgo no solamente la materia del juicio de amparo, sino la administración de justicia. La administración de justicia porque tengo un magistrado evaluado de manera positiva, que vive en una situación de incertidumbre jurídica, porque no sabe si va a ser o no ratificado. Porque hay un silencio absoluto por parte de la segunda de las autoridades competentes en este procedimiento de ratificación. La primera fue su Junta de Gobierno, su Pleno General, que lo evalúa positivamente, cumple con avisarle a la Presidencia de la República que hay una serie de próximas vacantes o de próximos magistrados a ser ratificados, y tenemos este silencio. El juez de distrito, entonces, en la suspensión definitiva, confirma la concesión de la medida cautelar, y bueno, las autoridades pertenecientes, irónicamente, pero hay una explicación, las autoridades pertenecientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa interponen recurso de revisión, combatiendo la concesión de la medida cautelar. Y es el asunto que decimos que atrae la Suprema Corte. ¿Qué decide la Suprema Corte? Que la suspensión, la medida cautelar en el juicio de amparo ha tenido una evolución importante. Reconociendo su naturaleza de verdadera medida cautelar, en donde la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora tienen un papel importante, pero principalmente la medida cautelar me permite no solamente darle efectos conservativos o conservadores a la medida, sino darle efectos restitutorios, o lo que también conocemos como tutela anticipada. ¿Qué decide la Corte? Confirmar la concesión de la suspensión definitiva con efectos restitutorios. Es decir, para que no se separe del cargo al magistrado, hasta en tanto no sea definida su situación de ratificación. O puede suceder que a lo mejor en el ínter de la tramitación del juicio de amparo, las autoridades involucradas en el procedimiento de ratificación actúen. ¿A qué me refiero? Que el presidente de la República revise la propuesta, decida entonces enviarla al Senado de la República, y el Senado de la República, por una mayoría de sus integrantes, decida ratificar o no al juzgador, al magistrado. O en caso de que lleguemos a la celebración de la audiencia constitucional, se dicte sentencia en la que probablemente se conceda el amparo ordenando que se defina su situación, porque estamos ante un problema de falta de definición de mi situación como juzgador, que tengo derecho a ser ratificado. La Corte entonces lo que hace es reconocer, como ya lo ha hecho en otros criterios, reconocer el carácter de medida cautelar que tiene la suspensión en el juicio de amparo, lo que significa que no solamente se traduce en conservar la materia del juicio, sino incluso darle un efecto de tutela anticipada. Y esto es muy importante porque uno de los argumentos en la revisión era la supuesta o la probable afectación al orden público y al interés social, que son conceptos con los que tenemos que hacer un pronunciamiento porque pueden entrar en conflicto.
Aquí el argumento es, oye, no tiene nombramiento ya venció. Hay magistrados, por ejemplo, que ya entregaron. ¿Cómo le voy a ordenar que se reintegre si además ya integró, ya entregó la magistratura? Y esa es la consecuencia. Reiterar que no estamos ante una suspensión sencilla, sino que estamos ante una verdadera medida cautelar que me permite eso, cuidar la materia del juicio de amparo, pero sobre todo asomarme, como nos explicaban nuestros maestros, ¿no? Asomarme de manera superficial al fondo del juicio de amparo sin que signifique un pronunciamiento tal cual como de fondo, pero sí asomarme a esta probable violación de derechos fundamentales, porque los juzgadores también tienen derechos fundamentales entendidas como garantías judiciales, que son las que me permiten asegurar la independencia judicial en beneficio de los justiciables. Se asoma a la Corte, sí tenemos un problema muy elevado de constitucionalidad, muy elevado, porque no hay definición. Y, insisto, la valoración, incluso en el orden público y en el interés social, fue en el sentido de que los justiciables se van a ver perjudicados si impedimos el ejercicio de la administración de justicia a una persona que además fue evaluada positivamente. La consecuencia es hacia los justiciables, no solamente hacia el quejoso. O sea, estoy creando, con estas omisiones, estoy creando un sistema que termina afectando a aquellos que van a tocar la puerta al Tribunal de Justicia Administrativa a pedir la resolución de sus juicios, a la definición de sus situaciones, a su vez, jurídicas en contra de la Administración Pública Federal. Eso fue lo que decidió la Corte, confirmar la medida cautelar en atención a la naturaleza de los actos, a la afectación a garantías judiciales por virtud de la apariencia del buen derecho y principalmente en cuanto al orden público y el interés social. Los señores ministros dijeron, ¿afecto más a la sociedad? ¿Provocando una vacante? Como bien dices, oye, ¿puedes subir un secretario en funciones de magistrado? ¿No es lo mismo? Y lo decimos con todo respeto. Por eso hay un sistema de designación, por eso se valora la experiencia, la preparación, el criterio de aquellos que van a desempeñar esta importante función jurisdiccional. Eso fue lo que resolvió la Corte, conceder la medida cautelar. Y otro dato importante que tú ya lo destacabas, abandonó la segunda sala un criterio de 2012 en una problemática muy similar. Era la omisión también de no ratificar juzgadores. Y en aquel entonces la sala determinó que de concederse la suspensión se estarían dando efectos constitutivos de derechos, porque estábamos ante magistrados que no habían sido ratificados y que además ya habían entregado la magistratura. Pero bueno, por virtud de esta evolución doctrinaria, jurisprudencial y constitucional de la medida cautelar, es que hoy tenemos una reflexión completamente distinta. Recordemos que cuando la Corte en 1996 empezó a utilizar los conceptos de apariencia del buen derecho y peligro en la demora, la Constitución no los refería, es hasta 2011. Y es en la ley vigente de amparo que ya se hace referencia a estos conceptos en el artículo 138. Pero bueno, es resultado, insisto, de esta evolución doctrinaria, jurisprudencial, de interpretación constitucional, esta evolución constitucional de la medida cautelar en el juicio de amparo. Eso es lo que decidió la Suprema Corte. Pues sin duda me parece muy importante y relevante el criterio que externaron en esta ejecutoria, que como dices ya tiene fuerza vinculante en este criterio. Por eso la publicación lo señala como una tesis de jurisprudencia, como una jurisprudencia, ¿no? Y creo que es muy pertinente porque desafortunadamente tenemos algunas personas juzgadoras que todavía siguen repitiendo aquellas viejas expresiones de decir la suspensión no tiene efectos constitutivos, la medida cautelar no tiene efectos restitutorios.
Y pasan por alto que desde 2013 para acá, por lo menos, bueno, tuvimos una gran reforma constitucional en 2011, pero ya en 2013 se cambia la ley de amparo, pues ya viene señalado expresamente, ¿no? Que la medida cautelar puede tener estos efectos restitutorios provisionales. Y esto debe ser materia de un señalamiento muy puntual porque en el día a día seguimos viendo muchas resoluciones de primera instancia donde se dice esto, es decir, oye, te quedaste 10 años atrás, cambia tu modelo, compra una ley nueva, actualízate, porque es grave este señalamiento, ¿no? Claro. Entonces, como medida cautelar, se puede tener efectos restitutorios. La simple paralización, bueno, es otra cosa, es una especie de este género que es la medida cautelar, pero ya es una cosa muy distinta. Y es muy importante también porque se trata de actos de omisión del presidente de la República. ¿Cuál es la omisión? De no continuar con el trámite. El Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa recibe la evaluación de la Junta de Gobierno, es positiva y emiten un dictamen donde dicen estos magistrados tienen un desempeño muy aceptable y tienen derecho a que puedan ser propuestos. Yo creo que ahí no hay un reconocimiento, vamos, en materia de suspensión no es constituirles un derecho tampoco. Ya se está reconociendo la existencia de un derecho, aunque sea de a un nivel básico, pero el hecho de haber sido sometido a una evaluación y tener la posibilidad de ser propuesto, yo creo que también les está constituyendo un derecho. Yo también, como tú, lo digo es a título personal, las opiniones, no me generan problema de que me cause un impedimento estar diciendo esto, porque yo he externado mi criterio también ya y es conocido ya en este sentido, ¿no? A mí me parece que la medida cautelar es procedente. Y este punto que tocas me parece el central y el fundamental. Esta no afectación al orden público, perdón, no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social. Y como tú lo dices, no se hace porque, pues ante esta gran situación extraordinaria de tener tantas vacantes por esta omisión del presidente de la República, pues es mejor tener personal ya con experiencia, como son los magistrados que están dejando esta magistratura, y que se ocupen de los asuntos que tienen bajo su conocimiento. Uno de los comentarios que nos hacen en el chat, pues dicen que hay salas que tienen un titular, un magistrado titular y dos secretarios en funciones. Lo repito, sin demérito de la gran capacidad de los secretarios, creo que sí es necesario contar con estos titulares. Claro. Y creo que pues esta decisión que tomó la sala me parece muy, muy importante porque está dándole la relevancia que tiene el ejercicio de esta función. Finalmente, sí pueden ser derechos humanos de las personas juzgadoras, pero esta estabilidad les da garantía también a los justiciables de que habrá una prestación de servicio público de administración de justicia pues adecuada, apropiada. Decíamos que esta problemática también se advierte en los agrarios, donde más o menos también existen como cinco vacantes en este entorno, en el del Tribunal Agrario, pero también es algo digno de analizar. Y más interesante es también, hablo de la otra casilla, de la otra ventanilla del Tribunal Agrario, donde el año pasado el Senado aprobó una reforma para quitar el requisito de la experiencia de 5 años en materia agraria. Le quitaban ese requisito y además dejaban pues intocada el tema de la inamovilidad. Viene el Senado y dice, no, vamos a hacerlo de manera similar al del Tribunal de Justicia Administrativa. Es decir, que los que estén nombrados sean por un periodo de 9 años, me parece ahí, y que al finalizar estos, si son ratificados, puedan continuar con otro periodo. Es decir, el legislador no se ha asomado ni siquiera a ver las problemáticas que existen y lo sorprendente en este caso
es que los medios informativos dan cuenta de que el presidente de la República se opuso a esa reforma. Sí, claro. Pero lo raro es que en cuanto a la experiencia, dijo que era un requisito que no lo preveía la Constitución y que no era necesario. O sea, y ahí sí, pues habría mucho que discutir sobre si deben o no deben de tener experiencia. Pero en el otro lado, sí decía o dice que el sistema de inamovilidad debe subsistir. Eso es interesante porque es una señal en contrario de la tendencia que se ha tenido en esta materia. Pero por esa razón, creo yo que, volviendo al tema, la resolución de la sala es particularmente importante porque reconoce que, en este caso, la medida cautelar no solo no afecta a disposiciones de orden público o el interés social, sino que tiene el efecto contrario, es decir, lo procura, lo protege, lo favorece. ¿Cómo? Pues que los asuntos los decidan personas con la suficiente experiencia en el cargo y que han sido evaluadas y que han sido sometidas a todo este proceso de revisiones y de análisis que tenemos pues todos los órganos jurisdiccionales, ¿no? Entonces creo yo que sí deberíamos de pugnar por esto. No sé qué te parezca. Sí, fíjate que regresando un poquito a lo que comentabas en cuanto a la omisión, sí es grave, y lo digo con todo respeto, sí es grave que vemos algunos pronunciamientos de jueces de distrito o incluso de tribunales colegiados que no entienden los alcances de una denuncia en demanda de amparo de lo que denominamos omisión. Hay quien les dice actos omisivos, pero es contradictorio, ¿no? Es la omisión. Vengo a denunciar la omisión de la autoridad responsable de no actuar conforme se lo ordena la ley, como en el caso, ¿no? Aquí hay un mandato constitucional, hay un mandato contenido en la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en cuanto al procedimiento de ratificación que se tiene que observar para este tipo de nombramientos o este tipo de cargos dentro de la Administración de Justicia. Y es muy irónico, pareciera que se quedaron detenidos, ¿qué te gusta? Antes de 1996, porque en 1996, como ya lo decíamos en un principio, surgieron los primeros pronunciamientos sobre apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Y yo insisto porque son la esencia de la medida cautelar. La Corte, por virtud de el Pleno de la Suprema Corte, por virtud de una interpretación al 107, fracción 10 de la Constitución Federal, desprendió estas características sin que la norma constitucional utilizara estos conceptos, porque hablaba de la valoración del acto. Aquí es la valoración de la omisión. Es la valoración de la omisión y del impacto que tiene finalmente, como bien lo señalas, en la administración de justicia, en un rubro tan importante como es revisar todos los actos de la administración pública federal. O trasladado también, como lo indicas, en la administración de justicia agraria, parece mentira, es una verdadera ironía, la fecha en la que se crearon los tribunales agrarios. Ya no hay reparto agrario, como lo entendíamos antes, y sin embargo seguimos teniendo una cantidad extraordinaria de juicios de carácter agrario. Y esta problemática que tenemos en la justicia administrativa le estamos trasladando efectivamente a la justicia agraria, ¿no? En donde los sectores incluso son todavía más vulnerables. Estamos hablando de núcleos, de comunidad, de ejidos, sí, de pequeños propietarios, pero finalmente el concepto de la tierra, de su explotación, en términos de 27 constitucional, sigue siendo muy importante en nuestro país. Por eso tenemos incluso tribunales agrarios. Pero regreso a lo que mencionabas en cuanto a la importancia de este tipo de criterios, el impacto que tiene en cuanto a no dejar de observar o no atentar contra disposiciones de orden público e interés social. Aquí, y esta es una reflexión, pienso yo que de suma importancia de lo que decidieron los ministros, en cuanto que irónicamente, porque alguien podría decir, oye, pero le estás dando a alguien, le estás dando un nombramiento o le estás
reconociendo cierta estabilidad o cierta seguridad a estos magistrados cuando su nombramiento ya venció. Cuando te podrían alegar, no tienen ningún derecho, no son titulares de ningún derecho porque ellos, su nombramiento claramente señala 10 años. Entonces, aquí juega un papel muy importante el interés social en cuanto a la necesidad, y esto lo reconocieron los señores ministros, en cuanto a la necesidad de crear las condiciones propicias para que esta administración de justicia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no se entorpezca, no se detenga. Al principio hablábamos del número de miles, porque esa es la palabra, de miles de expedientes que se manejan en esta instancia judicial y la afectación que tienen en el espacio, en los derechos de los justiciables que acuden a esta instancia judicial. Y los temas son muy variados, tú los conoces perfectamente, eres magistrado de circuito en materia administrativa, te consta todo lo que llega proveniente de ese tribunal, además de que es un tribunal que, no sé si recordarás estas evaluaciones que se hacían sobre corrupción, antes de que existiera el Sistema Nacional Anticorrupción, se hacían unos ejercicios muy interesantes para evaluar la responsabilidad de sus juzgadores. Y era uno de los tribunales mejor evaluados. Los índices de corrupción había, sí, pero menores, comparados con otras instancias de gobierno. Entonces, aquí yo insisto en la importancia de cómo valoraron los ministros procurar este espacio de la Administración de Justicia Administrativa de tal forma que no se entorpezca. De tal forma que contamos, tú hablabas de experiencia, que contemos con magistrados de reconocida experiencia y honorabilidad. Y aquí muchos de los quejosos tienen una evaluación además positiva. Alguien podría decir, oye, pero es una evaluación que elabora su junta de gobierno y que confirma o que ratifica su pleno general. No importa. Finalmente, hay una constancia de evaluación que mide infinidad de factores en cuanto al desempeño en el cargo y que objetivamente da un resultado positivo. Y insisto, es algo que tenemos o que aquellos jueces de distrito, magistrados, en este caso ministros, valoraron, porque finalmente a quien se beneficia es al justiciable. ¿Qué quiero yo como, yo le digo a mis alumnos como simple mortal que somos ciudadanos comunes y corrientes, acudimos a estas instancias judiciales. ¿Qué quiero yo? Que resuelva una persona con experiencia, con capacidad, con compromiso en la administración de justicia y con la sensibilidad necesaria para que resuelva mi problema jurídico. Y en estas condiciones, con este sistema de nombramiento, con este sistema de ratificación que propicia estas omisiones, pongo o coloco en una situación de alto riesgo un rubro de la administración de justicia que tiene una importancia extraordinaria, aunque sea susceptible o sujeto de revisión en amparo directo. La trascendencia de sus decisiones es más importante de lo que estamos imaginando. Entonces, sí creo que esta valoración que hicieron los ministros, que muy probablemente hicieron algunos colegiados de circuito que otorgaron suspensión, tanto provisional como definitiva, porque había, como tú lo señalas, había criterios unos a favor, otros en contra, pero bueno, viene la Corte, este criterio que ya tiene fuerza obligatoria, ya permitirá estas condiciones de seguridad, por lo menos a través de la medida cautelar, en lo que me resuelve mi juicio de amparo o en lo que las autoridades competentes involucradas en este procedimiento asumen la responsabilidad constitucional, así como se lo decidió el Pleno, y al principio también lo indicabas tú, el Pleno con los nombramientos de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica. Esa es una obligación constitucional. Es lo mismo aquí. Los sujetos involucrados son las instancias del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Junta de Gobierno,
Pleno General, presidente del tribunal, que son los que inician dando estos avisos. Oye, se aproximan terminaciones de cargo, hay posibilidades de ratificación, te aviso. Pero hay una responsabilidad constitucional del presidente de la República y del Senado. Claro, cuando al Senado le llegue la propuesta, el Senado no puede actuar si el presidente de la República no envía. Insisto, esto todavía es más alarmante, porque estamos ante lo que yo denomino, y así como lo expresaron en este ejemplo que ponemos de comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica, estamos ante una obligación constitucional, que no, eso, no se puede omitir. No es que yo decida cuando quiera, no, es que lo haces, es mandato constitucional. Fíjate qué importante lo que estás puntualizando, y tiene una gran trascendencia lo que señalas. Tanto el Tribunal Agrario como el Tribunal hoy de Justicia Federal de Justicia Administrativa han padecido estos desórdenes legislativos, porque a veces por una mala técnica legislativa, por mal diseño constitucional, a un tribunal le asignan funciones ejecutivas. Ese error lo cometió el legislador en el 92, cuando al Tribunal Agrario le dejó todavía la función administrativa de concluir el reparto agrario, cosa que evidentemente no ha podido hacer porque implica la función administrativa. Entonces los expedientes no integrados o mal integrados tienen que devolverlos para que se sigan realizando y completando los trámites que no pudieron hacer. Entonces es cuando a un tribunal lo desnaturalizas y le das funciones ejecutivas, pues entonces afecta su naturaleza. Y no aprendemos de los errores. Con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pasó lo mismo en 2016. Claro, el Sistema Nacional Anticorrupción pues es muy importante y nadie niega su importancia, pero el diseño también deja mucho que desear. O sea, le dejo a un tribunal toda la parte sancionatoria cuando se trata de faltas graves. Y esto es un problema de diseño. Un tribunal no puede ser el órgano ejecutivo. Si lo vas a hacer que sea un tribunal que juzgue a la propia administración, pues déjale su tarea de juzgar. Déjale la tarea ejecutiva a los otros órganos. Pero con ese diseño se complicó más la tarea de este tribunal. Y luego viene el sistema de designación. Cuando en vez de tener un sistema de carrera, dejamos un sistema que depende de la voluntad del presidente de la República, pues entonces te complicamos mucho todavía la operatividad. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en sus inicios, nuestro Tribunal Fiscal de la Federación, pues ha dado muy grandes batallas desde su creación prácticamente, por tener su reconocimiento, su autonomía y su reconocimiento constitucional, lo que no pudo lograr sino hasta años después, y luego con las reformas o adiciones al artículo 73 constitucional, entonces ya consolida su autonomía. Pero queda este espacio todavía donde hay un dejo de arbitrariedad o discrecionalidad del Ejecutivo Federal que yo creo que no es sano. Y sí sería importante exhortar al Ejecutivo Federal y a sus órganos que le deben de ayudar en estas funciones, como es la Consejería Jurídica y la Secretaría de Gobernación, a reconocer la importancia de estas designaciones por la buena marcha de la justicia. Entonces creo yo que esa es una tarea muy importante. Pero sí es muy de destacar esta necesidad de revisar el diseño constitucional de designaciones. No para que vayan, como quieren algunos, al tema de que sean electos popularmente los juzgadores. Esto no es posible, porque el juzgador no responde a ese sistema. El juzgador no es democrático. El juzgador acata las reglas y interpreta y aplica las reglas que dicta, sí, quien debe ser democrático. Nosotros tenemos que aplicar, interpretar y aplicar todos estos principios. Pero sí es importante que el Ejecutivo Federal advierta esta gran importancia de darle al tribunal su plena autonomía
y decir, bueno, cambiar este sistema de designación, en el que quizás sea importante también la participación de la sociedad civil, no como órgano elector, sino como órgano que pueda darle transparencia y visibilidad al proceso. Sería muy interesante esta participación de la sociedad civil también en conocer, intervenir y saber cómo se realizan este tipo de designaciones. Y en el caso del tribunal, otro punto fundamental que señalas es pues este proceso de evaluación que ya tienen. No es una propuesta que esté haciendo cualquier persona, es un proceso de evaluación que analiza toda su carrera, que analiza el desempeño que tuvo en esos 10 años o 15 años que tuvo su nombramiento para poder calificar si lo proponen o no lo proponen. Frecuentemente se dice que los juzgadores o que el sistema de justicia es opaco o que no es transparente, pero esto no es cierto. Lo que es la información está ahí, que no acudan a revisarla es otra cosa. Que no tenemos controles también es una afirmación totalmente incierta derivada de la falta de análisis de nuestro sistema y de cómo actuamos. Los juzgadores tenemos más sistemas de evaluación y de control que cualquier otro servidor público en México. Sí. Y esto lo podemos afirmar con toda claridad. Tanto los que están en la esfera del Poder Judicial Federal como los que están fuera de ella, tenemos sistemas de control y evaluaciones, tenemos sistemas de registro y evolución de situación patrimonial, tenemos visitas para calificar nuestro desempeño cotidiano, no cada 10 años, no, cotidiano, tenemos visitas de inspección, tenemos todos estos regímenes que nos son aplicables también, por eso estamos sujetos a una gran evaluación. Y de ahí que cuando un magistrado de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa es calificado con un desempeño idóneo, ya tiene un derecho, yo creo, y así lo pienso, a poder seguir en beneficio de los justiciables, en primer lugar, en segundo lugar, en su propio beneficio, a seguir prestando esa noble y a veces ingrata tarea de impartir justicia. Esto es muy interesante y daría pues espacio para muchas otras discusiones, pero yo creo que sí podemos establecer, salvo tu mejor opinión, como conclusiones, que este modelo de designación de funcionarios con base en propuestas del Poder Ejecutivo y, y ratificación por el Senado, pues está en franca crisis. Hay que revisar este modelo. No sé qué opinas tú. Sí, yo sí creo que esta es una muestra ejemplar de la crisis que mencionas, de cierta deficiencia legislativa y lamentablemente puede en ocasiones obedecer a cierta ignorancia, ¿no? A cierta ignorancia de asomarme y de interesarme en conocer qué hace este tribunal, cuáles son sus resultados. Por el trabajo que nosotros desempeñamos, esto tú lo sabes muy bien, tenemos algunos asuntos que llegan, por ejemplo, a la Suprema Corte, en donde en este actual gobierno y el Estado de Derecho, que creo que es un punto que a todos nos debe preocupar, hemos visto medidas legislativas, además de lo que tú mencionas de ya cierta necesidad de corregir el sistema de nombramiento y de ratificación de estos juzgadores. Si nos asomamos a otras áreas del derecho o de nuestro sistema normativo, vamos a encontrar que hay decisiones de carácter legislativo que carecen de un diagnóstico. Así como tú lo mencionas, ¿no? Oye, ¿hay necesidad de revisar el sistema de nombramiento y ratificación de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Yo pienso que sí, y que para hacerlo, la importancia tendría que estar en elaborar un diagnóstico, de preguntarnos o que se pregunten a aquellos que no lo saben y que tienen una responsabilidad constitucional. ¿Qué hace el Tribunal Federal de Justicia Administrativa? ¿Cuál es el impacto de sus decisiones en el gobierno, en la administración pública y en la vida de los justiciables? Si yo parto de un diagnóstico y de esta necesidad que tú mencionas, esta necesidad de reconocer
la importancia del ingreso, de la permanencia, de la evaluación, de su ratificación y, ¿por qué no?, de su responsabilidad, porque están sujetos, desde luego, también a responsabilidad administrativa. ¿Cómo detectar estos aspectos de lo que tendría que ser una verdadera carrera judicial al seno de este órgano jurisdiccional? Son esta serie de preguntas que yo creo que las autoridades competentes tendrían que hacerse. Tendrían que hacerse comprometidos con la función que tienen de legisladores o con la función que tienen como titular del Poder Ejecutivo. Y este diagnóstico, ¿por qué no? O sea, creo que es necesario, ¿no? Pero un diagnóstico que me dé datos objetivos y que me demuestre la importancia, quizá, de modificar este sistema de designación, creando probablemente un sistema similar al del Poder Judicial Federal, de carrera judicial, en donde yo vigile su ingreso, su formación, su permanencia, su responsabilidad. No lo hay, lamentablemente, y insisto, esto es una muestra de los inconvenientes que tenemos en esta regulación. Y lo más grave de todo es que está afectando un servicio vital para muchos, ¿no? La administración de justicia. Oye, con un asunto de definición de la validez de un crédito fiscal, puedo quebrar una empresa. O sea, de ese nivel. Puedo o no resolver la situación de un pensionado. El monto, ¿a qué monto? ¿Cuál es el monto adecuado de su pensión? ¿Cuántos millones de mexicanos no viven de eso, de su pensión? Fíjate los extremos, ¿no? De la importancia de los asuntos y en consecuencia la necesidad de cubrir estas deficiencias legislativas, vamos a llamarlo así, o este sistema que ya está demostrando que está generando consecuencias lamentables en la administración de justicia, ¿no? Yo comparto esa idea y creo que lo ideal, lo que quisiéramos muchos mexicanos, es que al momento de hacer una reforma constitucional, al momento de hacer una reforma legal, nuestros legisladores partieran de eso, ¿no? De un diagnóstico y de un conocimiento real de lo que van a legislar. Sí, tienes toda la razón. También, no sé si convendrías conmigo en que la carrera judicial pues es imprescindible para garantizar una justicia de calidad, que es un concepto pendiente en nuestro sistema. Es que podemos dictar cientos y cientos o miles de sentencias, pero necesitamos ya abordar también el tema de la calidad de las sentencias, Sí, ahí tenemos. porque pues hacer sentencias por formato pues, pueden salir muchísimas, ¿no? Pero ¿qué tipo de calidad de sentencias estamos emitiendo? Y creo yo que una persona que pasa por un proceso de evaluación, que su junta de gobierno como órgano administrativo y que su pleno como órgano jurisdiccional evalúan y dicen es positivo tu desempeño, creo que puede prestar un mejor servicio público. Entonces tenemos que pugnar porque existan sistemas de carrera judicial también en estos tribunales. Claro, con sus particularidades propias por su ubicación en el orden constitucional, pero es imprescindible este modelo. Así es, así es. Y esto nos lleva pues a estos temas. Sin esta carrera y sin inamovilidad, no puede garantizarse esta adecuada prestación del servicio público porque estarán sujetos siempre a los constantes vaivenes de los cambios de gobierno. Sí, sí, Y no. entonces eso no es conveniente para nadie. Sí, ya Creo que interviene ya interviene la política en una función de exactamente. gobierno que es fundamental, ¿no? Sí. Fíjate, Lupita, que hay preguntas interesantes. Hay un comentario que nos dice de Guadalupe Esquivel, dice, si en el fondo se concediera el amparo, su pregunta es, ¿los efectos podrían dictarse en términos generales respecto de las omisiones de ratificaciones pendientes, considerando la afectación al interés social y la administración de justicia? Bueno, no sé si tú quieras comentar algo o quieres que yo le A ver, responda. si quieres los dos. Ok. Sí, pues adelante, Lupita.
Mira, yo pienso que la probable concesión del amparo, de acuerdo con este asomo superficial que ya tuvimos oportunidad de hacer y que muy probablemente también haga la Suprema Corte en cuanto al fondo, por la importancia que estamos mencionando, por el impacto en el sistema de administración de justicia administrativa. Pienso yo que en cuanto a los probables efectos de la concesión del amparo, no podemos tampoco o no podrían los juzgadores de amparo ordenar que se le ratifique, porque el sistema no lo permite. ¿Sí? Yo te aviso, presidente de la República, están estos magistrados con la posibilidad de ser ratificados porque tienen una evaluación positiva. El efecto, en mi opinión, del amparo sería para que el presidente de la República inicie el procedimiento de enviar la propuesta o el aviso al Senado de la República para que el Senado de la República decida si ratifica o no. Si el presidente de la República decide no enviarlo, tendrá que emitir un pronunciamiento en el que de manera, ahora sí, valga la redundancia, fundada y motivada, explique por qué no lo hace. Así es. Y en aquel caso de que lo enviara efectivamente al Senado y el Senado decidiera no ratificar, la misma carga tendría el Senado de la República. Si no lo haces, entonces de manera fundada y motivada, explícanos por qué no. Pero no podría el juzgador de amparo ordenar la ratificación, porque ahí ya estaría asumiendo una facultad que no le corresponde. Fíjate que ahí precisamente una de las preguntas o comentarios decía que si la Corte resuelve la suspensión, seguramente va a resolver el amparo. Sería muy importante e interesante que la Corte, como lo ha hecho en otros temas, ¿no?, pueda decir, bueno, dada la cantidad de asuntos en esta materia, a ver, ejerzo mi facultad de atracción y resuelvo estos temas y espérense a resolver los demás hasta que yo me pronuncie. Sí, Podría ser. Claro, pero qué bueno que en este ejemplo que estamos comentando hoy, en este amparo en especial, el magistrado combatió el sistema normativo. El sistema normativo es de carácter federal. En consecuencia, de concederse el amparo e interponer recursos de revisión, el tribunal colegiado se pronunciará sobre la procedencia y remitirá a la Suprema Corte para que revise este sistema normativo. Y puede suceder, como bien lo mencionas tú, que existiendo cuestión de constitucionalidad, también haya tema de legalidad, que es precisamente la omisión. Y ahí la Corte también decida, en un caso, asumir su competencia, porque es pronunciamiento para el examen de constitucionalidad de este sistema normativo. Pero, ya teniendo aquí el asunto, facultad de atracción en la misma sentencia, en donde decida pronunciarse sobre lo que denominamos aspectos de legalidad. Y aquí, ¿cuál es el aspecto de legalidad más importante? Pronunciarse, valorar esta omisión en la que se está incurriendo. Entonces, sí, la probabilidad de que la Corte conozca de estos amparos es muy elevada, muy elevada. Sí. Sí. En otra pregunta muy interesante también dicen, bueno, hubo magistrados a los que se les negó y después por razón de la resolución de la Corte, por esta jurisprudencia, se les concede la suspensión. ¿Qué pasa en el sistema? Y la respuesta también la dan, pues el artículo 153 de la Ley de Amparo dice que si con motivo del recurso de revisión se concede la medida cautelar, sus efectos se retrotraerán a la fecha de la autointerlocutoria correspondiente. Lo que traducido en nuestro caso concreto tiene que decir que deben respetarse esos derechos que haya tenido el magistrado en ese periodo. E incluso, y aquí viene la parte interesante, pues también sus prestaciones. Porque, bueno, lo veremos en cuanto al fondo y a ver qué emite la Suprema Corte en cuanto al fondo. Pero yo pienso que sí hay un derecho incipiente, si se quiere, pero el hecho de la evaluación positiva da un gran margen de posibilidades de tener éxito en la ratificación. Sí. Y además sería un acto, vamos, conveniente para todos, porque se aprovecharía esa experiencia y buen desempeño acumulado. Y algo muy importante, Juan Carlos, teniendo una evaluación positiva, tanto
el Ejecutivo Federal como el Senado de la República partirían de datos objetivos. Porque además ya lo mencionabas tú cuando explicabas estos sistemas de revisión a los que están sujetos los juzgadores. Siempre hay un respaldo documental. Exacto. Siempre. Entonces, evidentemente esta evaluación positiva va con estos antecedentes documentales que demuestran que estás proponiendo a un juzgador que se ha desempeñado con el profesionalismo que exige la Administración de Justicia, con el compromiso que exige la Administración de Justicia. Entonces, ese yo creo que no es un aspecto menor al momento de que decidan. Lo ideal, y yo creo que esperemos que esa sea la tendencia, sea de actuar, de que dejen la omisión, actúen, y el Senado, desde luego, decida ratificar a estos juzgadores en beneficio finalmente de la sociedad, ¿no? Sí, y creo que con este tema de la evaluación positiva, creo que damos respuesta a una pregunta que nos hace o comentario que nos hace José Ramón García López, en el sentido de que si al momento en que se concede la suspensión se otorgan derechos que puede o no tener el magistrado al momento de su ratificación. Yo considero que la evaluación positiva precisamente le da el boleto de entrada a la fiesta, ¿no? Si hay una evaluación negativa, pues primero tendré que destruir esa evaluación negativa para poder después acceder. Pero teniendo una evaluación positiva, ya es otro tema. Qué bueno que lo mencionan en las preguntas y que lo comentas, Juan Carlos. Los ministros hicieron especial énfasis en hacer referencia a la evaluación positiva. Ya es un dato fundamental para orientar la decisión. Es cierto, si tienes un magistrado con una evaluación negativa, para empezar, ni siquiera el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa le avisa al presidente de la República. Yo pienso que aquellos con un resultado negativo, pues, me imagino, ¿no? O mandan la evaluación negativa y ya el presidente ahí sí tendrá a lo mejor elementos para decidir la no ratificación. Pero si tienes una evaluación positiva, es fundamental en beneficio del magistrado. Son elementos objetivos para hacer el comunicado a la Presidencia de la República, para que la Presidencia de la República decida, y a su vez el Senado de la República también determine si ratifica o no. En este asunto, y entiendo que en otro más que resolvió la Corte en diciembre, ya resolvió la Corte otra suspensión, fueron 2 expedientes los que decidió atraer, y el que resolvió en diciembre con la misma problemática solo tenía un dato adicional. Ahí la magistrada ya había entregado la magistratura, y el efecto de la concesión de la medida cautelar era reincorporarla. Tenía evaluación positiva, la reincorpora, y hicieron un agregado los señores ministros, en la medida de que se le cubran aquellas prestaciones por el tiempo efectivamente elaborado. ¿Qué significa esto? Que el tiempo que estuvieron fuera, evidentemente no desempeñaron el cargo, y en consecuencia, hasta que se reintegran, tienen nuevamente el uso de estos derechos, como el que comentaba, o de estas prerrogativas de las que mencionaba el compañero que nos hizo la pregunta. Pues yo creo que es una resolución no solo muy buena en materia jurídica, sino también de un amplio sentido y contenido social que va más allá de lo estrictamente jurídico. Por esas razones, pues yo te vuelvo a felicitar porque tú elaboraste este proyecto, elaboraste esta tesis que, bueno, aprueban los ministros, y nos refleja la importancia de que se le revalore la labor jurisdiccional, que es fundamental, como les decía al inicio de esta charla, para una economía sana. Sin seguridad jurídica no tenemos nada. Y desde nuestra trinchera, pues creo que nos compete o podemos hacer esta exhortación al presidente de la República, al Senado, pues para que le den la importancia que tienen estos tribunales y puedan decidir y lo decidan con base en estos elementos de evaluación, pues por cuanto a las designaciones o ratificaciones de estos magistrados
que ya han desempeñado su encargo con mucho tiempo. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Nos comenta Marcela Ramírez, la magistrada Marcela Ramírez, que en los tribunales agrarios hay 5 tribunales que no tienen magistrado porque no ha habido propuestas del Senado. Y también hay algunos magistrados que no han sido ratificados. Como vemos, si este problema no se atiende, va a generar mucha inestabilidad jurídica. Es fundamental que se atienda esto. Es una muy buena señal de parte de la Corte que haya ejercido la facultad de atracción para conocer de este asunto, y me parece que es una labor, una tesis que hay que felicitar mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues si no hay otras preguntas, quisiera decir al doctor César Ruiz, siempre nos hace el favor de intervenir. César. Perdón, magistrado, gracias por el uso de la palabra. Solo tengo un par de preguntas que de entrada quiero agradecerles a ambos por esta interesante ponencia. Sin duda llamó muchísimo la atención, notábamos desde el número de personas que se registraron durante el transcurso de la semana. Y hoy, como la verdad es que es increíble la cantidad de preguntas y de participación que tenemos de nuestra distinguida audiencia, a la que le agradecemos muchísimo también su interés, que sin duda es reflejo pues del tema que ustedes trataron de una manera tan interesante y profunda. Y siguiendo con estas inquietudes de la gente, yo también tendré un par de preguntas que me gustaría plantearles. La primera es, como bien nos han señalado aquí varios comentarios, este problema no solo es particular del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sino es un problema, pues yo diría endémico de esta administración. Efectivamente, señalaban en los comentarios, falta titular de la PRODECON, solo hubo una titular que fue ratificada de los 4 años, o sea, por un periodo de 8 años, Diana Bernal, y desde su salida está Luis Plasencia ocupando la oficina como encargado de despacho, pero no hay un titular de la PRODECON. Nos faltan también, obviamente, todos estos magistrados que ya mencionaron todos ustedes, tanto en materia agraria como en materia administrativa. Nos falta incluso dentro del Poder Judicial un consejero que el Senado no ha nombrado. Entonces parece que es un problema endémico de esta administración. A lo cual yo les tendría 2 preguntas. La primera, que ya lo han tocado ustedes un poco, pero me gustaría saber un poco más a detalle sus comentarios sobre si esto hace patente y evidente que es necesario modificar el procedimiento de nombramiento de los magistrados del Tribunal Fiscal. Y segundo, ¿existe un tipo de responsabilidad de parte de los órganos que no han emitido o no han ejercido las acciones tendentes a tener estos nombramientos? Porque si yo recuerdo mis clases de Derecho Administrativo, no todas las facultades de los servidores públicos son discrecionales. Algunas, si bien existe la facultad, es obligación de ellos ejercerlas. Y en este caso, el hecho de que no se ejerzan esas facultades no podrían derivar en algún tipo de responsabilidad administrativa o incluso hasta en entorpecimiento de la administración de justicia. Pues son preguntas que me gustaría hacerles para empezar. Adelante, magistrado, muchísimas gracias por darme la oportunidad de tomar el micrófono. No, gracias a ti, César. Tú, Juan Carlos. Tú primero, ahora tú. De acuerdo, muchas gracias. No, yo creo que no está previsto o contemplado un sistema de responsabilidad en estas omisiones, en términos así generales. Recordemos que estas omisiones pues son normas imperfectas porque no contienen, por ejemplo, una ratificación tácita, que era también uno de los comentarios que hacía en la audiencia, y que sería una sanción pues muy interesante, ¿no? Yo no quiero anticipar cuestiones del fondo, pero creo que hasta se podría estructurar y elaborar a través de la interpretación jurídica con las herramientas que nos da el artículo 1 constitucional y el 17, llegar a hablar hasta de ratificación tácita. Pero este es un tema de fondo en el que, bueno, no quisiera meterme más a efecto de no quedar impedido para pronunciarme estos asuntos, ¿no? Ya. Pero creo que se podría hablar de eso. Incluso no podemos plantear la inconstitucionalidad de la Constitución, pero sí podemos advertir que en la norma puede tener este efecto de una ratificación tácita que nos llevaría a tener esta designación, digamos,
por el silencio administrativo del presidente de la República. Y por eso yo soy muy enfático en el tema de la evaluación, porque si analizamos la estructura del artículo 5º transitorio de la ley orgánica de este tribunal que se emitió en 2016 o 2015, perdón, me equivoqué, veremos que su estructura nos lleva a que sí tiene un derecho adquirido con la evaluación positiva. La evaluación negativa, yo creo que no da ese derecho. Pero ya no quisiera anticipar más, porque si no al rato me van a decir que estoy impedido. En cuanto a suspensión, no tengo ningún problema, porque mi criterio, bueno, ya lo he expresado y ha sido materia ya de discusión y debate en mi órgano colegiado, pero en cuanto al fondo, todavía falta lo que diga la Corte en esta materia, pero va a ser muy importante este tema que apunta a esta persona de la audiencia de la ratificación tácita. Sí, Podría ser una consecuencia. Claro, claro. Por eso es muy importante este tipo de foros, y es muy importante también lo que nos alegan en las demandas de amparo. Quizá la impugnación de este sistema normativo necesariamente nos va a llevar a una interpretación del sistema constitucional. Y dentro de este sistema, de esta interpretación del sistema constitucional, probablemente pudiera pensarse en una ratificación tácita. A mí en lo personal, insisto, estoy en un foro académico, pero además yo no resuelvo, yo reviso expedientes y hago una propuesta. Entonces, yo sí podría opinar, no suena absurdo, pero dependería de una interpretación constitucional sumamente profunda y muy seria de las consecuencias que finalmente en la práctica está generando esta omisión y este sistema de nombramiento y de ratificación. Algo adicional que quería yo comentar, César, en cuanto a las responsabilidades. Ya lo decía Juan Carlos, no tenemos una regla que me genere una consecuencia de esta omisión. Pero yo insisto en que estamos ante un mandato constitucional. Para mí es indudable. Lamentablemente, eso, no se prevé ninguna consecuencia. Quizá el resultado positivo sería, como lo menciona Juan Carlos, una ratificación tácita, pero te voy a poner el escenario todavía más complicado. De concederse el amparo, también tenemos la muy alta probabilidad de que se nieguen a cumplir. Y el presidente de la República ya no puede ser separado de su cargo por incumplimiento de una sentencia de amparo. Y veo muy difícil que alguien quiera separar al Senado de la República, ¿no? Ahí sí no tenemos esa limitación. La limitación, recuerden que la tenemos en cuanto al titular del Ejecutivo. Y se entiende porque la naturaleza del juicio de amparo, por las características de la administración pública, en donde tenemos delegación de facultades, distintas instancias administrativas, bueno, pues me permiten este ejercicio en cumplimiento de requerir el cumplimiento a la responsable y si no a su superior jerárquico, y recuerden que así íbamos, ¿no? Antes superior inmediato, superior jerárquico del inmediato, y eran unos trámites, o quizás siguen siendo unos trámites bastante extensos para lograr el cumplimiento. Pero con la reforma de 2011, el presidente de la República ya no puede ser separado del cargo, que sería a lo mejor la consecuencia que podría obtenerse a través del amparo. Pero es el nivel de sujetos obligados constitucionalmente, pues creo que no haría muy fácil la tarea en amparo, ¿no? Es muy interesante esto, Lupita, y le podríamos seguir echando más componentes para el debate jurídico, ¿no? Porque otro elemento es decir, ¿estaría legitimado el tribunal para impugnar una sentencia de amparo? Yo tengo mi criterio, pero no lo puedo externar en cuanto al fondo. Pero claro. decimos, oye, ¿podría interponer el recurso de revisión válidamente en contra de una sentencia que considera el amparo y protección de la justicia federal? Pues ahí le dejaremos el tema a los colegiados en su momento y a la Corte. Claro, ustedes van a ver procedencia. Sí,
tenemos que ver posibilidad, entonces va a ser un tema también interesante. Pero sí, lo que hay que reiterar y mucho es que esta batalla que emprendió el tribunal desde hace muchos años por consolidar su autonomía, tiene que romper este dique, tiene que romper este valladar que es el sistema de designación a propuesta del presidente de la República. Puede estar ubicado en la esfera del Poder Ejecutivo, pero hay que romper ese valladar para que puedan tener un auténtico sistema de carrera en beneficio de todos los mexicanos. Así es, así es. Porque tienen una gran cantidad de asuntos. Por estas razones, pues yo creo que ese sería nuestro buen deseo en este año, ¿no? Así es, así es. Pues como ustedes podrán haber visto, la experiencia que tiene Lupita pues es extraordinaria. Tiene un gran dominio sobre todos estos temas. Y por estas razones es que, pues, con la quisiencia de la Fundación y de la revista, nos permitimos invitarla para esta charla. Muchas gracias. Eres muy amable, Juan Carlos. Eres muy amable. Gracias. Y aquí, pues, le dejo la palabra a César, porque creo que tiene reconocimiento a esta intervención. Le agradezco muchísimo, magistrado. Nada más, de entrada también aprovecho para darle las gracias al doctor Estrada Michel por estar aquí con nosotros. Se multiplica y está en todos lados. Te los juro, a veces creo que son dos Rafaeles y no me he dado cuenta, porque lo mismo está escribiendo, que a veces está dando una conferencia, escribiendo un libro y opinando sobre temas que le pedimos, está en todos lados. Entonces, muchísimas gracias, doctor Estrada Michel, por estar aquí también. Y no, magistrado, pues este es su programa, entonces usted como anfitrión, nosotros con todo gusto lo acompañamos. Pues lo dejamos, pues, entregarle su reconocimiento. Pues muchas gracias, es un honor para mí, pues hacer entrega, Lupita, de este reconocimiento de parte de la Fundación, del aula, de la revista Tiempo de Derechos, de este reconocimiento muy sensible a tu participación en este programa, y esperemos que nos aceptes otras invitaciones porque este tema y las materias que tú manejas pues son muy amplias. Muchísimas gracias, ha sido muchas gracias a ustedes. No, el honor es para mí, muy agradecida de verdad con todos, contigo, Juan Carlos, con César, con Rafa, con la Fundación, con el aula, con la revista. Es muy significativo para mí y la agradecida soy yo. Además en este ejercicio, creo que todos terminamos, en un momento de tratar de hacer reflexiones, todos terminamos aprendiendo. Entonces, la agradecida soy yo. Muchas gracias. Aprecio mucho. De nuevo, doctor Rafael Estrada Michel, César Ruiz, el doctor César Ruiz, pues muchísimas gracias también a ustedes por este espacio que nos brindan para estas reflexiones, y pues nos emplazamos para la siguiente. Sí, claro. De hecho, los invitamos a ustedes y a nuestra querida audiencia. La próxima semana en nuestro programa será conducido por la magistrada María Eugenia Gómez Villanueva en materia laboral, con un tema pues, de bastante actualidad, que es los planes regionales en materia de trabajo en la Ciudad de México. El invitado va a ser el magistrado José Luis Caballero Rodríguez. Y pues a la gente, les recordamos nada más a la gente que estén pendientes de nuestras redes, las pueden ver detrás de mi pantalla, la revista Tiempo de Derechos en Facebook, la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui en YouTube, donde podrán ver y todos nuestros programas anteriores, y nuestro Twitter, Derechos Tiempo, donde pueden ir viendo pues los programas que vamos haciendo semana con semana. Empezamos con el pie derecho, les decía, tras bambalinas, magistrado, usted es una estrella, una de nuestras más grandes estrellas. Los programas siempre son los más vistos, y Lupita, también muchísimas gracias porque la combinación de ustedes hoy trajo una audiencia fantástica, muy participativa, y de verdad que tuvieron una gran convocatoria. Entonces esperamos, pues nos han puesto la vara muy alta para todos los programas del resto del año, y esperamos estar acorde a este estándar. Y pues muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias al doctor Estrada Michel, y pues nos estamos viendo, si le parece bien, dentro de 8 días con nuestro siguiente programa, y con usted dentro de 3 semanas que regresamos a la materia administrativa. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Bye. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.